El Grifo, ideas fluyendo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas Fluyendo, el podcast de Agencia El Grifo, donde nos encanta hablarles sobre tendencias. Y bueno, para este episodio les tenemos un tema bastante particular, la soledad como negocio. Nos acompaña Paola Hincapié. Espero que disfruten de este episodio. Después de pandemia, realmente muchos empezamos a ver y habitar más bien nuestras casas y nuestros hogares como un espacio donde podíamos entrar a desarrollar otras actividades que solían desarrollarse en espacios exteriores. Y obviamente lo más evidente que hemos tenido es el tema del estudio y del trabajo. Pero resulta que el tema que queremos tratar hoy es que después de 2020, hay algo muy particular que ocurre en el tema de las relaciones y que obviamente tiene que ver con ese contacto permanente que tenemos de las pantallas. Las pantallas están hechas a la medida. Aplicaciones, nos conocen muy bien, las necesidades, empezamos a tener un tema de relaciones tribales en redes sociales. Empieza esa sensación de, ay, me facilita la vida. Pero esto ha llevado a que obviamente el tema de la relación con el otro pues empiece a cambiar bastante. Y eso ha llevado a muchas cosas. La aceptación de ciertas dinámicas, el tema de incluso la percepción que se tiene del sexo, que en un estudio que se hizo hace poco en una universidad en Estados Unidos, se hablaba precisamente de la generación Z, le dice a la publicidad: a mí la verdad el sexo ya no me vende, ya no me gusta ese tema de las relaciones románticas y que siempre se da el tema heterosexual, que al final necesito de una relación para ser feliz. No, realmente están cuestionando esto fuertemente y se han dado ya muchos estudios en el tema psicológico donde de alguna manera hasta les dicen puritanos. Y es precisamente porque están en ese tema de tengo una relación directa con mi pantalla, prácticamente traduzco el mundo a partir de ella y pues termino dosificando una cantidad de intereses, segmentándolos e incluso compartiendo con aquellos que yo considero que sí hacen parte de mi círculo, empezar obviamente a tener otro tipo de interacción social. Esto obviamente rompe mucho los esquemas en temas publicitarios, por ejemplo, pero la soledad es un asunto en donde siempre he tenido una teoría y es que de lo que yo me río, de alguna manera evidencia mi tragedia. Y eso lo evidencian mucho los memes. Esos memes que nos encantan, esos stickers que compartimos en chats, precisamente con temas emocionales donde prácticamente nos reímos de la tragedia. Y hay un auge importante sobre los introvertidos. Y resulta que los introvertidos, que antes eran señalados como ese perfil casi de burla o los raros, resulta que hoy con la nueva generación termina siendo un tema de estatus. Y hay algo muy, muy particular y es que precisamente ese tema de confort con la soledad realmente se refiere a la soledad en cuanto a relación con otras personas, pero se sienten acompañados es precisamente por todo el entretenimiento o toda la información o toda la seguridad que les ofrecen las pantallas. Y esto cambia completamente la dinámica. Preparémonos sobre todo, insisto mucho en esto, cuando lleguen las gafitas. Sean las de Apple, sean las de Google, sean las de Zuckerberg con Ray-Ban. Pero cuando esas gafitas lleguen a los más chiquis, cuando lleguen a los niños, ahí de alguna manera se va a romper fuertemente todo el tema de mi concepción del otro, cómo yo lo asimilo, cómo yo interactúo con él o con ella. Entonces ahí cambia completamente la dinámica social y bueno, de alguna manera uno como que empieza a ver cómo todo se va cuadrando perfectamente cuando ya luego te hablan de entornos como el metaverso. Pero esto de la soledad resulta que a veces tiene que ver también con temas económicos.
Sabemos que el año pasado fue un año caro en el mundo entero, un año caro. Los temas de inflación, las secciones de economía estaban de alguna manera en tendencia y obviamente está también el tema ecológico. ¿Qué pasa? La soledad como negocio lleva a que empiecen a existir esas aplicaciones que siempre van a tener como base facilitarme la vida para poderme generar dependencia. Pero que están ligadas a ese tema económico, pero que entienden muy bien que necesitas y quieres estar en tu casa. Hay muchas marcas, muchas organizaciones que incluso hablan del tema de teletrabajo como una opción también para poder aportar a no tener mucho impacto en un tema ecológico. Por el traslado, bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra huella de carbono. Pero que precisamente hace que se convierta en un tema de, no le quiero decir estatus, pero sí de reconocimiento, el yo querer quedarme en mi casa. Entonces, si permeamos el tema de las nuevas generaciones, especialmente la generación Z, con, hey, me siento supremamente cómodo, cómoda estando en mi casa sola o solo, eso lleva a que obviamente esa pantalla me empiece a ofrecer aplicaciones como, por ejemplo, la que tienen en Canadá, que se llama Inflation Cookbook. Y que prácticamente lo que hace es una lectura de esas recetas que a ti te gustan, de esos traslados que haces a los supermercados o donde sueles pedir domicilios. Y supongamos tú le ofreces una información y dices, bueno, quiero hacer esta receta o estas recetas durante esta semana. Hace el cruce de información y te empieza a decir en los supermercados cercanos donde de alguna manera encuentras esos productos de una forma más económica. Te dice, por ejemplo, el valor que tiene el queso cheddar y qué tanto ha bajado en porcentaje comparando, obviamente, diferentes supermercados. Entonces, a lo que aludimos acá es a que entendamos que el tema de yo querer estar sola en casa, quiero también tener unas facilidades y un tema de comodidad. Al tiempo que socialmente estoy yo diciendo que estoy aportando a temas ambientales y económicos. Y esto hace que obviamente la parte de relacionamiento se transforme, pero también hay una apertura gigante en el tema de mercado, cuando ya llegan estas gafas donde a mí me están diciendo, mira, es que puedes crear el mundo a tu medida. Con los colores que quieres, con las escenas que deseas. Y algo que me parece muy sorprendente y casi retador en el tema de las gafas, especialmente las de Apple que promocionaron tanto el año pasado, lo más seguro es que llegan este año, es que siempre que nos poníamos esas gafas de realidad virtual, pues uno no podía ver el espacio físico. Pero miren que ya estas gafas lo que te prometen es precisamente que puedes ver y reconocer el espacio físico. Entonces no te vas a chocar con las cosas, no vas a perder contacto con las personas que están en la habitación físicamente, al tiempo que estás creando la realidad virtual. Entonces, obviamente eso va a transformar completamente todo el tema de nuestra conducta. Y a lo que lleva ya en el tema de oportunidad en cuanto a las marcas. Por ejemplo, ya sabemos que hubo aumento en el tema de ropa cómoda para el teletrabajo, para estar en casa. Todo el tema del mercado de las pijamas, todo el tema de las sandalias cómodas para estar en casa. Rutinas que puedo empezar a tener y aplicaciones que me hablan precisamente sobre esas rutinas para poder mover el cuerpo y no tener ningún tipo de problema de salud. Los temas de salud también terminan siendo algo que entra a habitar el tema de estar en casa, pero el aspecto de soledad es precisamente porque la nueva generación ya siente que el contacto basta con que sea digital. Y cuando de alguna manera me hacen salir de casa para yo unirme a otros, que ya lo habíamos mencionado en episodios pasados, las marcas deben ser muy claras en que les van a ofrecer una experiencia que vale la pena. El traslado, la incomodidad entre comillas, pero llevarlos al tema de, hey, el significado de esto es que vas a poder unirte a otros, vas a poder tener contacto con otros. Estos son temas que lo más seguro es que para los más adultos va a parecer algo como, pero es que es normal yo relacionarme con otros.
Pero si observamos bien, el hecho de yo estar todo el tiempo traduciendo mi realidad a partir de pantallas, que mi validación social se dé a partir de cosas, de acciones automáticas como un like, un comentario o que me compartan, y todo eso llevarlo a un tema estadístico, que son básicamente los numeritos que acompañan nuestras redes sociales. Eso obviamente hace el cambio de conducta, y es justamente de ese contagio emocional y de ese cambio de conducta que surgen las tendencias. Entonces, el tema de la soledad lleva, por ejemplo, a que el año pasado, por ejemplo, hubo un enorme aumento. Fue del 1480% en aplicaciones de chatbots con inteligencia artificial que se dedicaban al tema de la compañía. Se dedicaban al tema del acompañamiento psicológico. Incluso en India hay una app con inteligencia artificial que se llama Panini, creada pues también como por médicos, pero precisamente era para ese tema de la atención al paciente, porque tenían un alto volumen en el tema de atención a pacientes como tal. Pero el tema de yo sentirme acompañada en un proceso, por ejemplo, de un tratamiento psicológico o psiquiátrico incluso, por algo que es netamente artificial, en las generaciones más jóvenes es algo normal. Entonces, lo que debemos de alguna manera aquí notar y prestarle atención es que ese tema del contacto, que las generaciones adultas, millennials también, centennials todavía, pero frente a los Z y los alfa está el hecho de ya es suficiente con que a mí la pantalla me ofrezca soluciones que me hacen sentir bien. Entonces, cuando ya lo llevamos al tema tecnológico, al aspecto de compañía, es una compañía artificial, es una compañía que tiene alta empatía, pero es porque hace una lectura de lo que siempre hemos dicho en el grifo, y es que somos otro algoritmo a descifrar. Y nos han estado estudiando hace muchísimo tiempo las grandes compañías de tecnología. Entonces son cosas que ya se nos hacen paisaje, fáciles, naturales. Me encanta cuando uno escucha de pronto al adulto mayor que de pronto tiene una percepción muy distinta y nos observa en cuanto a nuestra relación con las pantallas y los celulares. Y a ellos los sorprende la dependencia, los sorprende la falta de atención, los sorprende el cambio en la dinámica social, por ejemplo, en un restaurante. A mí me encanta ver las mesas multigeneracionales en un restaurante. Inmediatamente se ve la gran brecha que hay en un aspecto básico de nosotros como especie, que es la comunicación. Y obviamente en el grifo trabajamos con eso, con comunicación. Trabajamos con ¿cómo hago para que me presten atención? ¿Cómo hago para que mi marca genere recordación? ¿Cómo hago para que me dediquen 10 segunditos para que sepan qué es lo que yo tengo que decir? Y eso obviamente lleva a algo muy básico, y es lo que hace fluir cualquier relación, y es el tema de observar, pero sobre todo no juzgar, sino comprender que la dinámica social que se está teniendo por parte de las nuevas generaciones definitivamente tiene que ver con un tema de relación con el entorno digital, ya no como herramienta, sino como realidad. Y en la medida en que ya se empiecen obviamente a instaurar estas nuevas tecnologías en el tema de nuestra visión, nuestros ojos, el tema inmersivo, pues obviamente vamos a empezar a ver un cambio importante, y para eso las marcas deben estar preparadas. Entonces, el asunto es, esto sigue siendo un tema de seres humanos, de relaciones personales, de temas empáticos. Miren que esa parte sigue siendo lo mismo, se sigue necesitando, pero cambia en los entornos, cambia en la valoración que se tiene, como fue el caso de este estudio que se hizo con los teenagers en Estados Unidos, pero que realmente consultando, el estudio está en un artículo del País de España, y realmente lo que dicen los psicólogos es, no, es normal. El tema de la
percepción, valoración del sexo, que siempre han dicho que el sexo vende, que el sexo de alguna manera es lo que va a atrapar la atención. Pues no, realmente los chicos no le ven mucha gracia pues porque tienen desnudez gratuita, por ejemplo. Tienen un asunto donde el tema de la coquetería, de la atracción, pues ya simplemente se reduce a un tema simbólico de emojis o de ciertas palabras. O incluso pues está la oferta de aplicaciones que realmente lo que entran a ver el tema de las relaciones es más desde aspectos de catálogo. Entonces, miren, y es a lo que nosotros siempre acudimos en el Grifo, es desde la comunicación tradicional, desde el conocimiento que tenemos, sea en temas de marketing, sea en temas de tendencia, sea en aspectos estratégicos, no podemos dejar de lado el hecho de cómo nos estamos comportando como especie. Eso siempre aludimos que es un tema como de humildad a la que nos está llevando la tecnología, y es comprender que cuando yo ya pierdo el contacto de ver a los ojos al otro y traducirlo a partir de filtros y de filigrana digital, obviamente los discursos y las formas de llegar a ellos cambian completamente. Vamos concluyendo. Preguntas que hay que hacerse frente al tema de, bueno, ¿yo cómo entonces entro en esa tendencia de la soledad? Pues primero, que no sea para que el sentimiento de soledad sea negativo. Segundo, que sí apunte a un tema de bienestar, porque eso es lo otro. El éxito de los chatbots que les mencionaba con el tema de compañía, de acompañamiento psicológico, pues realmente lo que buscan es eso, bienestar. Entonces no es un asunto como de hacer negocio simplemente porque otra persona se vaya a sentir mal. Entonces ahí viene el aspecto ético. Siempre la ética va a ser transversal a todo esto. ¿Cómo de alguna manera puedo hacer que esa persona se sienta bien, por ejemplo, desde aspectos como la contemplación? Pero lo más importante como sociedad sí es reconocer al otro, saber al otro qué le puede estar ocurriendo, bajarle al juicio y obviamente pues tener unos espacios que sean mucho más sanos. Entonces cambia completamente la concepción de hogar y obviamente aquí hay una oportunidad gigante para diseño de interiores, para la construcción, para la decoración. Hace un año Pinterest hablaba, por ejemplo, de tendencias como los cuartos de la ira o los cuartos del lujo. Literalmente son espacios que tiene la gente para cambiar de ambiente, entre comillas. Donde su emoción, desde lo físico, no desde lo digital, pues necesitan ese tipo de espacios. ¿Cuántos no hablan, por ejemplo, de su salón de meditación? ¿O cuántos no tienen un espacio específico para que su mascota se divierta y usted tener un momento de calidad con su mascota? Desde el Grifo siempre vamos a aludir al tema de, por más que haya estrategia, por más que haya equipos de comunicaciones, por más que haya servicios o productos para ofrecer, siempre la base, y es algo que nos está exigiendo este entorno digital, está en reconocer al otro desde su valor, desde la emoción, pero sobre todo desde lo que puede aportar a este nuevo entorno que va a estar tan digital. Vamos a empezar a ver unos escenarios donde debemos ser lo suficientemente inteligentes para que ese espacio de tiempo. Que por cierto, aquí hago paréntesis para que vayan y escuchen ese podcast que grabamos a finales del año pasado, qué hacer con el tiempo que nos va a ofrecer la inteligencia artificial. Pero es precisamente ser inteligentes para que ese espacio de tiempo lo podamos tener para enriquecer nuestras relaciones, pero sobre todo la relación con nosotros mismos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Estuvo con ustedes Paola Hincapié, en la producción Mao Ferraz, y los esperamos en un próximo episodio de Ideas Fluyendo.